Buen día, seguimos en el capítulo 47, último capítulo del Parashat Vaigash. Entonces Yosef vino y le anunció al faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad han venido de la tierra de Canaán, y he aquí que están en la región de Goshen. Y de una parte de sus hermanos tomó 5 varones. ¿Por qué tomó 5 varones solamente? Dice Rashi, es decir, de los que entre ellos eran inferiores en fuerza y no daban la apariencia de ser fuertes. Yosef les presentó esto al faraón, porque si éste veía que eran fuertes, los convertiría en guerreros suyos. Los menos fuertes eran Reubén, Shimón, Leví, Isahar y Benjamín, los mismos cuyos nombres no repitió Moshe al bendecirlos. Pero Moshe sí repitió el nombre de los que eran más fuertes. Y esto es para Yehudá. Escucha, oh Eterno, la voz de Yehudá. Y Gad dijo: Bendito aquel que ensancha a Gad. Y de Naftalín dijo: Naftalí está saciado de deseo. Y de Dan dijo: Dan es un cachorro de león. Y lo mismo se aplicó a Zebulún y a Asher. Esta es la versión citada por la Midrash de Bereshit Rabbah, el cual es un conjunto de interpretaciones agádicas a la Torá escrita en la tierra de Israel. Pero en nuestro Talmud babilónico hallamos escritos que aquellos cuyos nombres Moshe repitió eran los más débiles, y fue a esto a los que llevó ante el faraón. Y en cuanto a Yehudá, cuyo nombre fue repetido, Moshe no lo repitió porque fuera débil, sino por otra razón citada en el tratado de Baba Kama, y en una braita en la colección Midrashica de Sifré, y en la sección Besot Abraha se enseña como en nuestro Talmud. Y en Babacá 92, Aleph dice que según el Talmud la primera mención del nombre de Yehudá expresaba una plegaria de Moshe para que fuera anulado el ostracismo del mundo venidero que Yehudá había aceptado sobre sí mismo, si es que no regresaba a Benjamín con su padre, que hablamos sobre eso también en los audios anteriores. Entonces sigue la parashá y dice: Y de una parte de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó ante el faraón. El faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es su oficio? Ellos dijeron al faraón: Pastor de rebaños es cada uno de tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron al faraón: Para morar temporalmente en esta tierra hemos venido. Precisamente como estamos hablando anteriormente, que habían venido temporalmente. Ellos se veían siempre que ellos estaban temporalmente en este mundo. Porque no hay pastura para los rebaños de tus siervos, pues grave es el hambre en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, permite que tus siervos se asienten en la tierra de Goshen. El faraón habló a Yosef diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Mitzrayim está delante de ti. En lo mejor de la tierra hace asentar a tu padre y a tus hermanos, que se asienten en la tierra de Goshen. Y si sabes que entre ellos hay hombres diestros, nombra a los mayorales de ganado sobre lo que me pertenece. Dice aquí: hombre diestro, es decir, expertos en su oficio de pastar ganado. Sobre lo que me pertenece decir: sobre mis rebaños. Luego Yosef trajo a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón, y Jacob saludó al faraón. Saludó, dice aquí, Rashi quiere decir que lo saludó tal como suelen hacer todos los que se presentan ante el rey a intervalos poco frecuentes. Y Jacob saludó al faraón. El faraón dijo a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Por qué el faraón, cuando lo vio, precisamente le pregunta eso? Porque lo vio con la cara un poco desgastada, un poco, con la faceta un poco bajada, y por eso él le hizo esa pregunta. Jacob dijo al faraón: Los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de los años los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones. En los años de peregrinaciones, dice Rashi, es decir, los días que viví como extranjero. Quería decirle: toda mi vida he vivido como extranjero en la tierra, y no he alcanzado en cuanto a bienestar.
¿Por qué precisamente aquí, fíjate, le preguntó que cuántos años tenía? 130 años. Es muy importante saber eso porque nosotros en Bereshit hablamos de que la Dama Rishon, como está atrás en el tratado de Irubim, en la página 18, ahí dice que después de que pecó el primer hombre, él se separó de tres cosas durante 130 años. Por haber comido del árbol, entonces hizo ayunos. Hacía ayunos 130 años. Después, por haber comido del árbol, que era una de las opiniones que era higuera, agarraba las zarzas de higuera y se las amarraba en el cuerpo para reventarse el cuerpo y así pasar, para así sufrir y hacer expiación por lo que hizo. Y tercero, por haber escuchado la voz de su esposa, se separó de su esposa también por 130 años, pero en esos 130 años que se separó, entonces es también, dicen los sabios que en ese momento, en esos 130 años, prácticamente él también desechó lo que es el semen y salieron muchas almas de él. Y esos 130 años en los cuales él pecó, por eso, Jacob vino también a hacerle corrección al primer hombre por esos 130 años que dijimos anteriormente. Por eso él dice aquí que tenía 130 años. Y después que pasaran esos 130 años, vamos a ver la parashat que viene, que él duró 17 años, vivió de lo mejor. Se sentó con sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, estudió Torah con los hijos de Yosef. Nada le sucedió, nada le molestó, todo fue de lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya habían pasado los 130 años en los cuales él tenía que pasar bastantes cosas fuertes para hacerle corrección a lo que había pasado con el primer hombre. Y si ustedes recuerdan, en los audios anteriores nosotros siempre habíamos dicho que este tipo con los hijos de Yehudá, que este tipo de transgresión de lo que es desechar el semen, la Torah lo llama como malo. Hicieron lo malo a los ojos de Hashem. También con la generación de Sodoma y Gomorra y todo eso. Y aquí dice, vamos a ver lo que dice Jacob. Los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Por qué él dice eso? Aunque en el de Midrash dice que Hashem le dijo que porque había dicho una cosa así, de que habían sido pocos y malos. Pero Jacob vino se refería a que malos en el sentido de que por haber hecho esa transgresión, el primer hombre, él tenía que haber pasado todo lo que pasó. Así pues, dice aquí, Jacob bendijo al faraón y se retiró de la presencia del faraón. Jacob lo bendijo, así es la costumbre de todos los que se despiden de la presencia del príncipe, lo bendicen y solicitan su permiso para retirarse. ¿Y con qué bendición lo bendijo? Que el Nilo ascendiera desbordando sus cauces hasta sus pies. Pues Mitzrayim no absorbe el agua que necesita de la lluvia, sino que el Nilo se desborda y lo riega. Y a partir de la bendición de Jacob, le dio que Jacob le dio en adelante, el faraón iba al Nilo y este ascendía hacia él y regaba la tierra. Eso es muy interesante, pero con eso el faraón más se llenó de, de ego, diciendo que él era Dios. Fíjate cómo él llega y las aguas se suben ante él y todo lo demás. No. Así pues Yosef hizo asentar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Mitzrayim, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como había ordenado el faraón, y Yosef sustentó a su padre y a sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, con alimento conforme a los infantes. Ramsés, esta región está en la tierra de Goshen. Conforme a los infantes, esta expresión significa según lo necesario para todos los miembros de la casa. Y no había pan en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave, y languideció la tierra de Mitzrayim, así como la tierra de Canaán, a causa de la hambruna. Y Yosef recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Mitzrayim y en la tierra de Canaán, a cambio de la provisión que compraban. Y Yosef trajo el dinero a la casa del faraón. Dice Rashi, no había pan en toda la tierra. La Torah vuelve ahora al tema inicial, el relato del comienzo de los años de la hambruna. Y languideció, este verbo equivalente al significado fatiga.
A cambio de la provisión que compraban, le entregaban el dinero. Y cuando se acabó el dinero de Mitzrayim y de Canaán, todo Mitzrayim vino ante Yosef diciendo: danos pan, porque hemos de morir delante de ti, pues ya se ha agotado el dinero. O sea, se ha agotado, se acabó. Yosef dijo: entreguen sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados si ya se ha agotado el dinero. Y trajeron sus ganados a Yosef, y Yosef les dio pan a cambio de los caballos, del ganado ovino, del ganado vacuno y de los asnos, y él los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. Y él los dirigió, dice aquí, los condujo, dice Rashi. En el segundo año, durante ese año, y cuando se terminó ese año, vinieron a él en el segundo año y le dijeron: no negaremos a mi señor que ya se agotó el dinero y el ganado de animales, y pasó a ser para mi señor. No ha quedado nada delante de mi señor salvo nuestros cuerpos y nuestra tierra. Segundo año de los años de hambruna. Ya se agotó el dinero, dice aquí, que ya se han acabado el dinero y el ganado y todo ha pasado a las manos de mi señor. Nada salvo nuestros cuerpos, dice aquí equivalente, excepto nuestros cuerpos, dice Rashi. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tantos nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón. Y proporciona semillas para que vivamos y no muramos, y la tierra no quede desolada. Dice Rashi: proporciona semillas para sembrar la tierra. Y a pesar de que Yosef había dicho a sus hermanos: y todavía faltan 5 años en los que no habrá ni arado ni siega, puesto que Jacob había llegado a Mitzrayim, junto con él también había llegado la bendición material. A los Mitzrim comenzaron a sembrar y se terminó el hambre. Así lo estudiamos en la Tosefta, el Tratado de Sotá. No quede desolada, dice Rashi, que no quede desolada mamash. Así pues, Yosef adquirió toda la tierra de Mitzrayim para el faraón, pues los Mitzrim vendieron cada uno de su campo, ya que se había agravado sobre ellos el hambre. Así toda la tierra pasó a ser el del faraón, es decir, que fue adquirida para él. Y al pueblo, Yosef lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Mitzrayim hasta el otro extremo. Yosef trasladó a los habitantes de Mitzrayim de ciudad en ciudad a modo de recordatorio de que ya no poseían más derechos de propiedad en la tierra, asentando a los habitantes de una ciudad en otra. La escritura no tenía necesidad de escribir este incidente, pero lo hizo para darte a conocer las buenas cualidades de Yosef, ya que al actuar así, tuvo la intención de quitar cualquier posible humillación que sus hermanos sufrieran haciendo que los Mitzrim no los llamaran exiliados. De un extremo a la frontera de Mitzrayim, es decir, lo mismo hizo con todas las ciudades del reino de Mitzrayim, desde un extremo al otro de sus fronteras. Solo la tierra de los sacerdotes no adquirió, ya que había ración fija para los sacerdotes de parte del faraón, y ellos comían la ración fija que les daba el faraón. Por eso no vendieron su tierra. Los sacerdotes, dice aquí este término se refiere a los sacerdotes paganos. Ración fija para los sacerdotes: se les entregaba una porción fija de pan cada día. ¿Y qué fue lo que sucedió en verdad aquí? ¿Por qué Yosef no tomó las tierras de los sacerdotes? Dicen los sabios, cuentan y dicen que que Yosef lo hizo a propósito para agradecerles a los sacerdotes, incluso que no importa que eran abodázara, incluso que eran personas que eran idólatras y lo que hacían, pero lo que es el ser agradecido, hay que ser agradecido incluso con una persona así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando la Putifera, la mujer de Putifar, lo condenó a Yosef diciendo lo que había dicho, que se vino, se acostó con nosotros, no sé qué más. Entonces dijimos allí, nosotros explicamos de que qué había hecho ella supuestamente para que le creyeran lo que había sucedido. Dijimos que había agarrado un huevo, que agarró la yema del huevo, la parte blanca, y queriendo decir que supuestamente ese era el semen de él, que no sé qué más.
Vinieron los sacerdotes en verdad, ¿y qué hicieron? Para comprobar si era así o no. Prendieron fuego y miraron. Al prender fuego, entonces la parte esa del huevo se endureció, cosa que si fuera en verdad hubiera sido en verdad lo que ella estaba diciendo, no hubiera sucedido. Entonces así se dieron cuenta que ella estaba mintiendo. Entonces ellos, y gracias a eso, pues no mataron a Yosef ni pasó nada. Entonces Yosef, en agradecimiento a eso, de que no lo mataron gracias a que lo que ellos dieron, entonces él tampoco tomó las, las, las tierras de ellos como en parte de agradecimiento y aparte de eso como un medida por medida. Así como no dejaron de ellos que él muriera, así también él hace que ellos no mueran de hambre. Seguimos. Yosef dijo al pueblo, he aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para el faraón. Aquí hay semillas para ustedes, siembren la tierra, pero sucederá que en las cosechas darán una quinta parte al faraón y la cuarta parte restante serán para ustedes, para la siembra del campo y para alimentar a ustedes y a los que estén en sus casas y para que coman sus infantes. Ellos dijeron, no, nos has dado vida, hallemos gracia en los ojos de mi señor y seremos siervos del faraón. Y Yosef lo instituyó como estatuto hasta ese día sobre la tierra de Mitzrayim para que el faraón será el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no fue para el faraón. Así pues, Israel se asentó en la tierra de Mitzrayim, en la tierra de Goshen, tomaron posesión en ella y fructificaron y se multiplicaron mucho. Vamos a ver. Aquí hay, he aquí, siendo análogo para la siembra del campo en cada año. Dice Rashi, a los que estén en sus casas, es decir, y para alimentar a los esclavos y sirvientes que haya en las casas de ustedes. En los infantes quiere decir hijos pequeños, hallemos gracias para hacer por nosotros esto, tal como dijiste, y seremos siervos del faraón, en el sentido de que le pagaremos a él este tributo cada año. Como estatuto quiere decir como ley intransgredible. Así pues, Israel habitó la tierra de Mitzrayim, y en dónde exactamente. El versículo mismo aclara que fue en la región de Goshen, la cual está situada en la tierra de Mitzrayim. Tomaron posesión en ella, quiere decir denota posesión. Entonces ahí termina la parashá, diciendo de que Vaishev Israel, en hebreo, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, Be'achasuba, Baifru, Bairbu, Meot. La palabra Meot, si se cambian las ciclas de la palabra Meot, que es Mem, Aleph, Dalet, son las ciclas de la palabra Adam, que en referencia a la Dama Rishon, de que se había concluido allí la corrección a esos 130 años y por lo tanto después que sucedió eso fue cuando empezaron a fructificarse y a multiplicarse bastante. Con esto hemos terminado lo que es la parashat de Vaigash. Esta ocasión para empezar la parashat de Vaihi, la última parashat del libro de Bereshit. Que tengas un buen día, Besat Hashem.